Bien, jóvenes, recordarles que el día de ayer hemos realizado la práctica con la plantilla de notas GuiaMap 4. Y obviamente hemos utilizado una función, como es la función promedio, para calcular el promedio de la nota 1, 2 y 3. También hemos utilizado la función SI para poder determinar el valor de la observación, como también hemos utilizado la función SI para determinar el rendimiento académico. La función SI es una función que va determinando qué valor debe asumir una celda en función del valor con el que cambia o el valor que tiene una determinada celda. En este caso, la celda que se ha analizado es la celda F2 correspondiente a la nota final, tanto para la observación como el rendimiento académico. Ahora nosotros vamos a realizar el cuadro de estadística que tenemos en la hoja de cálculo estadística. Entonces, en este cuadro nos dice que usted debe escribir aquí su apellido y nombre. Entonces colocará así: Jiménez Ruiz Beim. ¿Listo? Luego tiene que calcular o determinar los valores de la función estadística que tiene aquí. Entonces, mirándolo bien, yo digo, bueno, dice que debo trabajar con la columna nota. Todo es con la columna nota, ¿sí? Por eso dice cuadro estadística de la nota final. Entonces tenemos la función max, min, promedio, desviación estándar, contar, dice, ¿no? Después contar sí, dice, por aquí. Luego tenemos contar sí, contar sí, contar sí. Y obviamente también hay unos cálculos para determinar el porcentaje que representa una determinada frecuencia. Entonces vamos a realizar alguna de ellas. Yo quiero determinar, por ejemplo, jóvenes, el promedio de la nota. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ocupamos la función promedio igual promedio, abro paréntesis, y me dice que debo seleccionar la columna nota. Eso se encuentra en la hoja de notas. Entonces hago clic en la hoja de notas, pulso control inicio, voy donde dice nota final, selecciono toda la columna con control shift, suelto control y un shiftcito. Acuérdese que siempre seleccionamos más una fila más. Y luego cierro paréntesis y pulso enter. Y me dice que el promedio de las calificaciones es 64. Si quisiera determinar, por ejemplo, la nota máxima, entonces utilizo la función max. Igual, max, abro paréntesis, ¿de dónde voy a hacerlo? De la nota máxima. Pues entonces voy a notas, control inicio, voy a la columna notas, mire, lo selecciono con control shift, flecha abajo, suelto control y un shift. Luego cierro paréntesis. ¿Por qué hacemos de esa manera? Porque la función max requiere de un solo parámetro. Pulsamos enter y me dice que la nota máxima que hay es de 98 puntos. Bien, entonces también podemos ocupar la función contar y me dice así: contar de la columna registros, o contar, dice, ¿no? En la columna registros. Entonces miramos cuál es la columna registros, control inicio, digo, la primera columna había sido registro. Entonces utilizo la función contar de la columna registro, igual contar, y le digo que me cuente la columna registro. Control inicio, selecciono todo esto, ¿sí? Una filita más y listo. Y con eso podría yo contar los valores numéricos. Pero aquí hay un detallito, le cuento, de que si mi información no es numérica, no lo va a contar. Y en el caso de los registros de la universidad, UTEPSA, hay ese detallito. Y obviamente hay algunos números de registros que empiezan con A, ¿no es cierto? O terminan con A. ¿Han visto eso? Bueno, no sé, nunca les pregunté por qué, pero bueno, se da ese caso. Ahora ustedes van a hacer los otros que faltan. Vamos ahora con el número de estudiantes aprobados. Y dice que debo utilizar la función contar sí. Debo darle el rango para el criterio y el criterio. En este caso, el rango del criterio va a ser obviamente la columna donde dice aprobados y reprobados. Esa es la columna de criterio donde está saliendo, ¿no? El aprobado y el reprobado. Y el
y el criterio va a ser que sea aprobado, así que debo escribir la palabra aprobado como criterio. Entonces eso me está diciendo esta función. Hago clic y digo así, contar, punto sí, y ahora paréntesis, mire, fíjese, me pide un rango para el criterio. Tengo que ir a seleccionar la columna donde dice aprobado y reprobado. Mire, esta de aquí. Y debo escribirle, selecciona la columna más una filita más, punto y coma. Y donde me dice criterio, fíjese que me está pidiendo el criterio. Le debo dar el criterio, pero entre comillas y bien escrito. ¿Sí? Aprobado. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? De esa columna, cuénteme los aprobados. Eso le estoy diciendo, ¿sí? Y cuando cierro paréntesis, porque no hay más parámetros que entregarle, me dice que hay 23 estudiantes que han aprobado. Luego me dice que debo determinar cuál es el porcentaje de estudiantes aprobados. Para poder determinar eso, ¿qué hago? Agarro, dice, el número de estudiantes aprobados, que sería esto, lo divido entre el número de estudiantes, que sería esta celda aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, agarro igual, digo, ¿no? 23 dividido entre 29. Y pulso Enter y me dice que el 79% de los estudiantes aprueban. Eso me está diciendo. De la misma manera van a ser para los números para los estudiantes que han reprobado. Vamos a hacer nosotros un hito más, que sería el número de estudiantes buenos y excelentes. El del estudiante excelente ustedes lo van a realizar. Para ambos casos hay que utilizar la función contar sí, con la única diferencia que en este caso tengo que hacer dos sumas, ¿sí? Para los buenos más los excelentes. O sea, el contar sí de los buenos más el contar sí de los excelentes. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Atiendan, por favor. Vamos, y luego ya les dejo practicar un poquito más. ¿Cómo hacemos? Si puede, me sigue. Sí. Porque la idea es eso, ¿no? Trato de hacerlo con la misma velocidad, ¿sí? Contar sí. Ahora paréntesis. Y me dice que debo seleccionar el rango donde están los buenos y excelentes. Los buenos y excelentes están en la columna rendimiento académico. Entonces, y me dice eso, selecciono el rango, pulso control inicio, voy a la derecha, selecciono todo el rendimiento académico más una filita más, acuérdese, coloco el punto y coma y luego, jóvenes, tengo que decirle que tiene que ser bueno el estudiante. Mire, entre comillas le coloco bueno, bueno, cierro paréntesis y hasta ahí me calcula los buenos, ¿está de acuerdo? Entonces ahora le coloco más, ¿no? Y de vuelta coloco contar, punto sí, y ahora dentro de la misma columna, ¿sí? De la misma columna, por eso debo pulsar control inicio de vuelta, y debo seleccionar de vuelta el rendimiento académico, más una filita más, punto y coma, y ahora debo decirle que también me lo sume a los excelentes. Ah, no, excelente nomás, ¿no? Sí, no es excelentes. Si le coloco excelentes con ese, lo frego. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Acuérdese que una letrita en computación dice otra cosa. Entonces, ¿qué estamos diciendo en la función? Antes que pulsemos Enter. Cuénteme a todos los buenos de la columna. ¿Qué columna? Rendimiento académico. Cuénteme si hay algún excelente en la columna rendimiento académico. Entonces, ¿qué va a sumar? A todos los buenos y a todos los excelentes. Pulsamos Enter y fíjese que dice que hay 7 buenos y 7 excelentes. ¿Sí? Entre buenos y excelentes hay 7. Ahora tengo que determinar qué porcentaje representa los buenos y los excelentes. ¿Cómo hacemos, jóvenes? Dice que el número de estudiantes buenos y excelentes, hago clic aquí, debo dividirle entre el número de estudiantes, que es este de aquí, 29. Y con eso me dice que el 24% de estudiantes son buenos y son excelentes. Eso me está diciendo, ¿sí?
El 24%, ¿no?, de la clase son buenos y excelentes. Bien, jóvenes, ahora les toca realizar esta práctica porque luego vamos a hacer la consulta de datos y la de base de datos. Nos quedamos aquí entonces. Ahora, jóvenes, vamos a continuar con el cálculo y vamos a ir a la consulta de nota. La consulta de nota, jóvenes, es un formulario muy bonito que normalmente nosotros lo utilizamos sin querer queriendo a veces, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos saber nuestra nota, nuestra universidad disponía de unas computadoras, ¿no? Antes, no sé si seguían las computadoras, usted colocaba ahí la nota, no, su número de registro, no sé qué tanto más, y automáticamente le mostraba cuáles eran sus notas, cuáles eran sus calificaciones. Entonces este formulario hace eso. Usted viene, coloca aquí su número de registro, por ejemplo, yo voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, pulso y me dice el nombre, la nota 1, nota 2, nota 3, la nota final, la observación y el rendimiento más. Coloco otro código y me da también su nota para esa materia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero empezaremos por algo tan elemental, pues, obtener el nombre. ¿Cómo obtengo el nombre? Acuérdese que lo más complicado de la función buscar B es saber el número de columna de respuesta. ¿Y cómo lo obtengo? Ir a la columna notas y tengo que contar. Simplemente tengo que contar. Registro es 1, el nombre es número. Entonces, ese es el número de columna de respuesta. Me ayudan ahora. ¿Cómo colocamos? Igual, buscar en forma vertical este dato, porque este es el valor buscado, este dato, punto y coma. En la base de datos, acuérdese que aquí marco todos los registros. Control Shift, flecha a la derecha. Control Shift, flecha abajo. Suelto Control y voy un hito para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Así, punto y coma. Y ahora me dice el indicador de columna. Es la columna de respuesta. Le digo 2. Punto y coma. Y ahora me dice la base de datos tiene coincidencia, no tiene. Yo le digo está ordenada, no está ordenada. Me dice más allá. Entonces le digo falso. No creo que esté ordenado y pulso Enter. Entonces me dice que el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 corresponde a Weimar Jiménez Ruiz. Entonces, probemos con otro número de registro porque si no, es que ese está, ya, pues, está armado, ¿no? Ya, 23, 40, 88. Vamos a probar con ese. 23, 40, 88. ¿Quién es? Dice que no hay 23. 23, 40, 82. Dice. Ya, Ana Sánchez. Vemos y veamos 23... 40, es Ana Sánchez, ¿están de acuerdo? Entonces, ahora vamos a obtener algunas notas de consulta. Bueno, yo voy a hacer el de la nota final y el rendimiento académico. Esos dos, el resto ustedes tienen que hacer, ¿están de acuerdo? Entonces voy a ir a la nota final y voy a contar. Primero, acuérdense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, sabiendo eso, continúo. Igual, buscar en forma vertical este número de registro, punto y coma, en la base de datos de notas. Seleccionamos la base de datos más una filita más, punto y coma, y si lo encuentra me devuelve el dato que coincide en la columna 6, punto y coma, y la base de datos no está ordenado. Le cierro paréntesis y me dice que Ana Sánchez tiene 57 puntos. Ahora quiero saber el rendimiento académico. Ya sabemos que aprobó, digamos, pero quiero saber el rendimiento académico. Entonces, de vuelta, control inicio y cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, vamos de vuelta y sabiendo eso, digo así. Buscar en forma vertical el número de registro, tanto en la base de datos, así que selecciono la base de datos en columnas, en filas, más una filita más, punto y coma. ¿Qué número era? 8, punto y coma, y le digo aquí falso, ¿estamos de acuerdo? Y fíjese, así regular. A ver, vamos a colocar el de Weimar, que me acuerdo su registro, y había sido bueno, Weimar, ¿no? No había salido, ¿no? Entonces,
Listo, ¿no? Y así yo podría colocar, jóvenes, de cualquier otro registro. A un registro facilito vamos a colocar 109333. Entonces coloco aquí 109333. Listo. Ya. ¿Y qué tal si yo coloco un registro que no hay? Por ejemplo, 151515 lo voy a colocar. Me dice no hay, no existe. Por lo tanto, jóvenes, acuérdense que tienen que colocar registros, datos válidos. Bien, jóvenes, ahora vamos a resolver la planilla que dice consulta de datos con múltiples criterios. Entonces, esta función se llaman funciones de base de datos y hay varias funciones de datos. La ventaja entre las funciones de base de datos y las otras funciones que hemos aprendido es que las funciones de base de datos se pueden aplicar varios criterios, ¿sí? Se pueden aplicar varios criterios. Y obviamente tiene una ventaja dependiendo qué es lo que quiero realizar. Entonces, lo más complicadito de esta función es que yo tengo que armar una estructura como la que está viendo o algo parecido para que pueda funcionar. Caso contrario, no funciona. Entonces le explicaré algunos detallitos. Las funciones de base de datos son las que tenemos aquí. El base de datos contar, contará, suma, max, promedio, min, desviación estándar de la población y extrae. La función que no va a funcionar aquí va a ser extrae porque extrae trabaja con otro tipo, necesita otro tipo de estructura para poder trabajar. Y obviamente lo vamos a ocupar, pero nos va a devolver un resultado inválido. Además de eso, la función de base de datos, tengo que decirle la base de datos completa, incluyendo el encabezado. Le tengo que decir el campo que va a calcular o que va a operar o operacionalizar. En este caso sería la nota final. Le tengo que dar la lista de campos de los criterios, que es todo lo que dice aquí, campo de criterio. Se lo puede dar una fila cuando los criterios van a ser, digamos, ¿no?, en una sola, únicos, sin rangos, y le puedo dar, digamos, dos filas cuando van a ser con rangos. Entonces, en este caso vamos a hacer prueba con dos filas también para poder trabajar. Para este caso, ¿estamos de acuerdo? Para definir rangos entre los promedios, entre rendimiento, tal vez, o algo así. Bien, jóvenes, entonces continuaremos. A ver, vamos a ver qué tal nos sale la función. Les cuento que esta función requiere un poquito de paciencia para poderlo entender su funcionamiento, porque tiene sus detallitos, ¿sí? Entonces empezaremos con contar. Dice que debo contar, ¿no?, cuántas notas finales, por ejemplo, son mayor o igual a 55 y son buenas. Eso me dice. Pero también yo podría contar cuántas notas son mayor o igual a 55 y le digo, no, menor o igual a 70. ¿Sí? Así que podemos colocar esos rangos a lo que nos cuesta colocar al otro lado, ¿sí? Entonces vamos a ver si nos puede determinar estos criterios. ¿Cómo lo hacemos entonces, jóvenes? Decimos igual, decimos, ¿no?, base de datos, contar, abrimos paréntesis, ¿y qué debo darle? La base de datos. Mire, entonces voy a la nota. La base de datos es toda la base de datos, incluyendo las columnas. Entonces marco desde arriba, control shift, flecha a la derecha, control shift, flecha abajo, y si es conveniente marco una fila más y le coloco punto y coma. Ahora me dice que debo darle el nombre del campo que va a operacionalizar. Eso se encuentra aquí. Hago clic aquí en el campo que voy a operacionalizar, que se va a calcular numéricamente, que es la nota final. Punto y coma. Luego me dice, deme todos los criterios, o sea, los campos de los criterios. Y yo selecciono, incluyendo el nombre de encabezado más las dos filas del otro lado. Y pulso Enter. Y me dice que hay 29 estudiantes que tienen entre 55 y 70. Aquí vamos a quitar, le vamos a colocar 60. ¿Qué tal? Dice que es 29, ¿no? Y aquí me dice que son 29, ¿no? Wow. A ver si borramos esto que dice 29. A ver, 29. Qué raro. Entonces no nos está sacando buenos criterios. No, aquí está cerrado.
Entonces vamos a contar, control inicio, venimos por aquí, voy a contar aquí y me dice que son 29. Los criterios no están funcionando muy bien. Acuérdese que le había dicho que a veces no nos agarran bien los criterios por varios motivos. Uno no nos agarran porque a veces están de forma inapropiada escritos los criterios. Por ejemplo, aquí dice nota final, dice no, rendimiento académico. Entonces se copia esto con mucho cuidado, mire. Y mira, aquí está mal, rendimiento, dice nomás. Entonces tengo que pegar correctamente eso, ¿sí? A ver, ahora vamos a probar. Ya le he dicho de que esto tiene que ser perfecto. Si no, no agarra. Le colocamos nota final mayor o igual a... ¿A cuánto colocamos? A 55. Primero por ahí vayamos. Nada. No está calculándolo, ¿no? Mayor o igual a 55. Y la nota final dijimos menor o igual a 70. Tampoco me está calculando. Entonces, creo que está exigiendo que se pueda colocar los otros criterios. Entonces voy a borrar esto, vamos a hacerlo nomás con una fila de criterios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces borramos todo y vamos a hacerlo de esta manera, con una fila de criterios nomás, hasta que lo veamos, ¿sí? Coloco de vuelta. Borramos así directo, no trate de corregirlo. Base de datos y le decimos contar. Paréntesis y volvemos a marcar. Dice la base de datos completa. Me dice, deme la base de datos completa. Entonces vengo a notas, control inicio y selecciono toda la base de datos completa. Más una filita más, punto y coma. Luego me dice el nombre del campo que va a operacionalizar. Sería la nota final, punto y coma. Los criterios solamente vamos a colocar la primera fila, ya no la otra fila, ¿sí? Así nomás. Hace rato colocamos las dos filas, pero no lo está agarrando. Entonces, ahora sí me está diciendo que mayor o igual a, no, 55 es 21. Pero lo malo es de que no podría colocarlo aquí, no sé si me aceptará esto, y menor o igual a ver, 70, a ver, vamos a ver. 0, porque no se cumple eso, ¿sí? No me agarra esa otra función. Entonces, por aquí, y si cambio aquí, le digo mayor o igual a 60, me dice que es 18, mayor o igual a 90, mira, aquí 90, fíjese que los criterios ya no los coloco ya. Ahora yo le puedo decir que sea mayor o igual a 90, ¿sí? O mayor o igual, vamos a colocar así, mayor o igual a 51, pero que el rendimiento académico sea excelente también. Aquí puedo colocar excelente. Y me dice que solamente hay 2 estudiantes que han aprobado, ¿no? Y que son excelentes. Pero también podría haber colocado aquí estudiantes que hayan aprobado, ¿no? Y que sean excelentes, borrando este criterio, que también son 2. Y si le digo que ha aprobado, solamente son 23. Y estudiantes que han reprobado, mire, coloco aquí la palabra reprobado, son 6. Es interesante, ¿no? Entonces yo por aquí podría colocar también, no sé si no aceptará, a ver, vamos a colocar una letra B asterisco, todos los B asterisco, 2. Dice que hay 2 personas que su nombre empieza con B, eso me está diciendo, B. A ver, vamos a ver, Beimar, y seguramente por ahí hay alguien más que empieza con B, Berta, mire, a ver, vamos a buscar a alguien con C, a ver, con A, mira, hay varios con A, ¿no? Entonces, ¿cómo colocamos nombres que empiezan con A, asterisco, y me dice que hay 5 que empiezan con A. Entonces vamos a colocar, pero que empiezan con A y también tiene una letra N, asterisco, y me dice que hay 5. A ver, A y con una letra I más de Anita, me dice que hay 1, no es con Ani. ¿Sí? Eso me está diciendo. También podría yo buscar aquí registro repetido, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Debería decirme 1 porque solamente hay un registro único, ¿sí? Entonces, fíjese que las funciones de base de datos nos permiten jugar justamente con eso. Entonces aquí puedo colocar aprobado, ¿sí?
que sea aprobado, ¿no? Y además de eso, que su nombre empiece con la letra AN. No sé cuánto será. Dice que hay 5 aprobados con AN. Así que vamos a hacer un pequeño arreglo en la plantilla para poder hacer que esto funcione de maravilla. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a hacer la desviación estándar. De la misma manera, colocamos igual, base de datos, desviación estándar. Me dice que debo seleccionar la base de datos. Así que voy a la hoja notas y selecciono toda la base de datos, incluyendo la columna, punto y coma. Luego me dice que debo darle el nombre del campo que va a operacionalizar. Ese campo que va a operacionalizar o calcular es la nota final, punto y coma. Luego me dice que debo darle el rango de los criterios. Para este caso el rango de los criterios va a ser los nombres de las columnas más una filita más, nada más. Cierro paréntesis y pulso Enter. Entonces me dice que la desviación estándar de esos registros que cumplen con esa condición es 16.93. Si yo quisiera saber cuál es la nota promedio de esos, de ese grupito, digamos, ¿no? O la nota máxima de ese grupito que han aprobado que su nombre empiece con AN, coloco igual base de datos max, abro paréntesis, me dice que debo marcar la base de datos, voy a la base de datos, marco la base de datos más una filita, me dice que debo marcar el nombre del campo que voy a operacionalizar, es la nota final, punto y coma. También me dice que debo marcar los criterios. Los criterios son estos, así que los selecciono, más una filita más, cierro paréntesis y pulso Enter. Y me dice que el promedio de estos estudiantes es 98. Entonces yo de esa manera, por ejemplo, yo quisiera colocar aquí los reprobados, por ejemplo aquí, reprobados. Mire, en los reprobados dice que es 0. Bueno, yo quiero aquellos que tienen rendimiento académico bueno. Mira, aquí coloco los buenos y me dice que es 70 hay uno nomás, ¿no? Y 77 es su promedio. Obviamente no tiene desviación estándar porque es un solo registro. Voy a modificar para esta fórmula un poquito ya esta columna aquí. Un poquito, quiero hacer una pruebita nada más. Entonces, bueno, y es excelente. A ver, excelente. Debería funcionar, pero no me está funcionando, ¿sí? Sí funciona, ¿no? Pero a veces no la agarra, ¿sí? Ya. Entonces, jóvenes, yo puedo colocar entonces por aquí una observación que sea aprobado, ¿no? Y que su nombre empiece con AN. O si no, puedo ir a buscar otro nombre que empiece, por ejemplo, con Z. A ver, vamos a ver con Z. Entonces borramos esto y le decimos que va a empezar con Z. Y me dice con Z hay una sola persona nomás. ¿Sí? A ver, veamos otro más. Uno que haya más. L, podría ser L. Sí, L podría ser. L, veamos con L, que empiece con L. L, y dice que hay dos con L. Y han aprobado, ¿no? Y tiene 69. Pero ¿qué tal si borro aquí el aprobado? Dice que hay 3, o sea que hay una que ha reprobado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces si le digo aquí reprobado, L, pero reprobado, entonces me sale reprobado con 40. Y si le digo aquí A, que es L, y aprobado, y eso. Dice que tiene la nota máximo 69.
Pero si aquí le digo excelente, excelente, no debería mostrarme nada. ¿Por qué? Porque han aprobado, pero no son excelentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, borramos eso. Entonces, jóvenes, con esto hemos terminado la parte de lo que son las funciones.